podamos seguir avanzando. Primero que nada, quiero explicarles la tarea que les dejé, porque se supone que en la tarea vienen 2 videos, pero yo nada más les puse un video. Y entonces van a decir, como 2 videos y un video. A ver, ustedes están viendo en pantalla, en trabajo en clase, en el Classroom de la materia de historia, que hay 2 secciones, una que son las cápsulas de YouTube, y aquí dice el auge de la economía novohispana y el papel económico de la iglesia y las grandes fortunas mineras y comerciales. En este video, muchachos, vienen 3 subtemas. Por eso lo dejé así. Van a ver el video y me van a colocar en donde el profesor Jordan empieza a hablar del auge de la economía novohispana, van a poner el título y la fecha, y en donde empiece a hablar del papel económico de la iglesia y las grandes fortunas, van a poner el título y van a seguir escribiendo, y me van a poner el tercer subtítulo que salga del video. Si ustedes se dan cuenta, no es mucho problema, porque en realidad son 14 minutos los que van a trabajar con este video. En realidad no es mucho el tiempo que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces es importante que sepan por qué nada más viene uno. Ok, ahora, el día de hoy nos corresponde trabajar con un tema muy importante. El tema que vamos a trabajar son las reformas borbónicas. Y para ello les dejé 2 materiales. Este que es el video. De aquí ustedes van a hacer un pequeño resumen del video. No lo vamos a ver ahorita. Lo van a tener que ver ustedes en casa. Y de aquí les voy a pedir, por favor, que únicamente pongan atención, porque al final vienen una serie de preguntas que van a ustedes a poder contestar con la explicación que van a tener el día de hoy de las reformas borbónicas. Primero, el título es La transformación de la monarquía española y las reformas de Nueva España. El primer subtema que tenemos es la decadencia del poderío naval español y las reformas borbónicas. Ok, me voy a ir despacito. Primer cuestión, ¿por qué se transformó la monarquía española? Resulta que quienes nos gobernaban eran los reyes de la casa de los Habsburgo. Y entonces ustedes se preguntarán, hubo mucha descendencia de reyes de los Habsburgo, es una casa que viene de Austria. Fíjense, los austriacos gobernaron España. Bueno, la descendencia austriaca fue la que gobernó España. Resulta que esa casa gobernante de los Habsburgo no permitía que se mezclaran la sangre real con con gente del pueblo, ¿no? Solo se casaban con la gente real, con la gente, vaya, los reyes con los reyes, los príncipes con los príncipes, las princesas y príncipes hacían parejas, ¿no? Ellos decían con quiénes se iban a casar. Resulta que esta casa de los Habsburgo, fueron casándose los primos, los tíos con las sobrinas y así. Y resulta que la modificación genética que tuvieron los Habsburgo fue tal que el último rey, el último monarca de los Habsburgo, no pudo tener descendencia, y eso lo podemos ver, los rasgos que se les modificaron, los podemos ver déjenme les digo dónde está. Déjenme ver si veo la fotografía. En esta fotografía. Vean cómo se les estaba deformando la mandíbula, y dicen que
El último rey de los Habsburgo tenía muchas deformaciones, muchas malformaciones. Déjenme lo busco directamente en el internet porque me parece que en la diapositiva, como tiene letras, no lo alcanzan a percibir. Miren, aquí yo creo que sí lo vamos a poder observar. Y miren, justamente es un artículo que habla de lo que les estoy platicando. Vean cómo se les ve la mandíbula, la nariz, como si se les fuera a caer. ¿Ya se dieron cuenta? Y dice, la dinastía española de los Austrias se extinguió por el sexo endogámico. Su mandíbula lo decía todo. Un estudio confirma que los matrimonios entre tíos y sobrinas y primos a lo largo de 2 siglos agudizó una serie de malformaciones que desembocaron en la esterilidad de Carlos II y la llegada de los Borbones. Fíjense bien qué importancia histórica tiene esto. El hecho de que estas personas, de que estos reyes se hayan casado los tíos con las sobrinas y los primos a lo largo de los siglos, hizo que ellos tuvieran malformaciones y que Carlos II no pudiera tener hijos. Y cuando no había hijos, pues no había un heredero al trono, porque eran los varones primogénitos los que tenían que ir al trono. Entonces, esto, muchachos, fue muy importante para nosotros en la Nueva España. ¿Por qué? ¿Por qué fue muy importante para nosotros en la Nueva España? Porque cambió la casa reinante. Ya no hubo descendencia de los Habsburgo y entonces empezó a reinar la casa francesa de los Borbones. Fue una casa completamente diferente. Y yo no sé si ustedes recordarán en primero de secundaria, si ustedes llegaron a ver cómo hubo un grupo de personas que empezaron a tener mucho poder cuando existían las monarquías, que eran los comerciantes y que se les llamó burgueses porque vivían en Burgos. Y esos burgueses empezaron a tener ideas liberales. Y una de esas ideas liberales era que pues no, el monarca no nada más podía gobernar, sino la gente tenía libertades y tenía derechos para poderse gobernar a sí misma, ¿no? Entonces, los Borbones vienen de una experiencia que se llama Revolución Francesa, en donde la gente ya se le rebeló porque decían que podían tener derechos. Los burgueses se les rebelaron porque decían que podían tener derechos. Entonces los Borbones quieren imponer una mano dura aquí en la Nueva España. De estos procesos de transformación de los que les hablo son de los siguientes. Fíjense bien. Ideales de la Ilustración. Los ideales de la Ilustración hablaban de cómo teníamos que aprender mediante la ciencia y no nada más mediante la religión. Que los monarcas no tenían el poder absoluto, sino que también podían gobernar los ciudadanos. Que los hombres eran libres y que tenían derechos. Y de ahí emerge la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano. ¿Sale? Otro proceso de transformación que se dio fue la Revolución Francesa, que justamente tenía como bandera los ideales de la Ilustración. Estas ideas, muchachos, llegaron a la independencia de los Estados Unidos, porque aquí llegaron muchos ingleses que eran, pues, expatriados que los echaban de Inglaterra porque no tenían buenas relaciones en Inglaterra y llegaron a poblar el territorio de América. Cuando llegan aquí los colonos, los que eran miembros
de allá de la corona inglesa, que eran ingleses, pues, se dan cuenta de algo, se dan cuenta de que no tienen por qué obedecer al rey, pues están en América y el rey está en Europa, y entonces ellos buscan la manera de independizarse con las ideas de la Ilustración. Fíjense bien nada más qué procesos de transformación tan grande está sufriendo el mundo en el siglo XVIII. Y evidentemente otro proceso muy importante de transformación es la consolidación de las nuevas potencias mundiales. En concreto, Portugal, Inglaterra y Francia. ¿Sale? Austria, que era una potencia, Prusia, que era una potencia, están en decadencia en ese momento. Entonces ellos estaban tomando el control y el poder del mundo. Aquí ustedes están viendo en la fotografía a la dinastía de los Habsburgo. Perdón, a la dinastía de los Borbones. Estos ya son los Borbones. Y esta es otra transformación, por eso los coloqué en esta diapositiva. Bien, pues estas cosas que vimos, la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias, el hecho de que se consolidan Inglaterra y Francia, pues obligó a la monarquía española a renovarse. Acuérdense que en Inglaterra sucedió la Revolución Industrial y entonces ellos empezaban a producir en masa, empezaban a tener grandes maquinarias, pero la Nueva España y España no le entraron a ese proceso. Por eso, después de varios siglos, ¿no? Después de varios intentos, se quedó la Nueva España atrás y España se quedó atrás. De ser España una potencia económica que tenía muchos territorios y que no se atrevió a industrializar a su país, tuvo que cambiar la manera en la que estaba haciendo las cosas, ¿no? Entonces, el segundo puntito de esta diapositiva dice que, sin embargo, a pesar de las reformas que promovió la dinastía de los Borbones, que fue la casa que llegó después de que los Habsburgo ya no tuvieron descendientes, para enfrentar los cambios mundiales, cada vez se hacían más notorias las dificultades del gobierno español para mantenerse como la gran potencia mundial. Porque tenían muchos territorios, pero no tenían muchas áreas de desarrollo. ¿Qué es lo que hacía la Nueva España que le beneficiaba mucho a España? Pues les mandábamos toda la plata y todo el oro, pero ellos no producían, no tenían tantos intercambios comerciales. Recuerden que el rey le tenía prohibido el comercio a la Nueva España con otras regiones de América y todo lo tenía centralizado el rey de España. Entonces, eso fue haciendo que España cayera en una decadencia importante. Otra de las situaciones es que el poderío naval español disminuyó notoriamente desde el siglo XVII. Y quienes aprovecharon esa situación fue Francia, Inglaterra y sobre todo Holanda, ¿no? Quienes comenzaron a controlar los mares con nuevos y modernos navíos, pues estaban transformando de estos barcos que nosotros vemos de madera sin que tuvieran maquinaria y únicamente con velas, a aquellos barcos que ya empezaban a utilizar la maquinaria de vapor que había inventado James Watt, ¿no? Entonces, la verdad es que España se quedó muy atrás de las expectativas mundiales. Los Borbones, muchachos, fueron una dinastía moderna que siguieron los principios del despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Pues eran déspotas, ¿no? Eran reyes que creían que solo que ellos estaban por poder divino y que lo que ellos decían era lo único que se tenía que hacer. Ilustrados se les llamaba porque sí creían en la ciencia. Esto, dice aquí en la diapositiva, sostenía que los intereses del rey y del Estado debían predominar sobre los intereses de los individuos y las corporaciones. Es decir, que el rey decidía todo lo que se hacía, cómo se hacía y cuándo se hacía. Sin embargo, consideraban fundamental desarrollar la industria, la agricultura
y el comercio para lograr el crecimiento económico del imperio y al mismo tiempo fomentar el desarrollo del conocimiento científico, técnico y artístico. Es decir, era una especie de mezcla entre lo ilustrado y el absolutismo que tenían los reyes con las monarquías. Por eso les llaman que fue una dinastía moderna, porque no querían realmente únicamente el poder, también consideraban el desarrollo de España. Bien, muchachos, Carlos III, de 1759 a 1788, es que vive, es el rey español más representativo del despotismo ilustrado. Él estaba convencido del valor de la ciencia y la razón para desarrollar el imperio español, que tendría que basarse en esas dos cuestiones, en la ciencia y en la razón. Y difería del pensamiento ilustrado, pues pensaba que la soberanía debía recaer en el rey y no en los súbditos. Por eso decía, yo quiero seguir teniendo el poder, pero sí tenemos que hacerle caso a la ciencia. El absolutismo no le gustaba mucho a los españoles, muchachos, porque consideraban que la soberanía debía recaer en el pueblo. Escucharon las ideas de la Revolución Francesa y dijeron, oye, espérame tantito, o sea, sí queremos un rey, pero no un rey que nos esté presionando en todo y mucho menos que nos esté cobrando impuestos y que nos diga qué hacer y qué no hacer. Los españoles liberales pensaban que no había súbditos, muchachos, sino ciudadanos con derechos y obligaciones. ¿Hasta aquí vamos bien? Porque esto nada más es el preámbulo, es como la introducción. Sí, maestro, todo bien. En el comercio, muchachos, Carlos III iba en contra de los liberales, porque decían los liberales, iban con las ideas de Adam Smith, que proponían el libre comercio. Adam Smith decía, los seres humanos tienen la libertad de hacerse ricos, nada más tienen que trabajar para hacerlo. Denle libertad de vender, de comerciar, de pasar las fronteras. Tienen la posibilidad de enriquecerse. Y esto pues no le gustaba a los reyes, porque los reyes lo que no querían es que la gente se enriqueciera, porque entonces iban a tener mayores recursos que la corona y eso no les iba a permitir el control. Por eso el rey defendía el control del comercio por la corona. Y en el punto en el que coincidía entre el liberalismo y el absolutismo que tenían los monarcas es que las corporaciones y los comerciantes o la iglesia no podían estar por encima de la corona. Ok, bueno, pues estas son las cosas que pensaba Carlos III. Las reformas de Nueva España, nuevo estilo de gobierno, nueva división política, establecimiento del ejército y la apertura del comercio libre. Cuando llegan los Borbones a gobernar España, pues hay un nuevo estilo de gobierno, porque los Habsburgo eran un poquito más liberales, eran un poquito más light, no tenían mucha organización en cuanto a la división del territorio, no eran tan rudos en la parte del ejército y eso sí, no dejaban comerciar con otras regiones a la Nueva España ni España, ¿no? Entonces, los Habsburgo gobernaron a través de virreyes que cedían el poder a los grupos y a las corporaciones. Las leyes, estas leyes que hicieron los Habsburgo, beneficiaban a unos cuantos. No se tenían delimitadas bien las funciones del gobierno. Los funcionarios actuaban pidiendo y otorgando favores, negociando privilegios y manejando los recursos a su conveniencia. ¿Qué quiere decir con esto, muchachos? La corrupción nació en la Nueva España y nació con los españoles, porque si ustedes se dan cuenta, como el virrey nada más era cuestión de que delegara el poder y ellos, las organizaciones y las corporaciones se hacían cargo
del dinero, a él nada más le llegaba, como quien dice, los impuestos, y esos impuestos pues no llegaban nunca a España. Entonces, para poder hacer un trámite o algo en la Nueva España, tenías que sobornar al virrey o a las personas de las corporaciones, y ellos pues daban privilegios o manejaban los recursos a su conveniencia. Todo esto hacía que la sociedad novohispana fuera muy frágil, muchachos, porque evidentemente había muchas personas inconformes con el gobierno de los Habsburgo, que son el gobierno anterior. Entonces, Carlos III y Carlos IV, que son reyes borbones, entran al gobierno en España y lo primero que hacen es atacar los privilegios de la iglesia. Dice, a ver, ¿cómo que la iglesia tiene tanto dinero? No, 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 no. A ver, quítenle. No los dejen tener haciendas. Por favor, cóbrenles impuestos por esa iglesia. No, no queremos que tengan tantos derechos en la tierra y menos en la Nueva España. Otra de las cosas que atacaron fue el control del comercio de las corporaciones de comerciantes. Por ejemplo, ellos eran los que cobraban impuestos, los que negociaban, y entonces la corona española dijo, no, 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 a ver, tú no puedes cobrar impuestos, no puedes comerciar con todo lo que quieras porque yo te voy a decir qué es lo que sí puedes vender y qué es lo que no puedes vender. Y buscaron evitar que los habitantes adquirieran la ciudadanía, porque si los habitantes adquirían ciudadanía, entonces ya no eran súbditos. Los ciudadanos eran libres, los súbditos tenían que obedecer al rey. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, Carlos III y Carlos IV entraron fuerte con estos cambios en la Nueva España. Cambiaron la estructura administrativa y esto lo voy a tocar un poquito más adelante. Contrataron a nuevos funcionarios, dijeron, estos funcionarios que estaban con los Habsburgo son corruptos, vamos a quitarlos porque no está llegando el dinero a la corona española. Y dividieron el territorio en intendencias. Ese es el cambio de la estructura administrativa. Cambiar a los funcionarios y dividir el territorio en intendencias con gobernadores provinciales. Y decirle a esos gobernadores que eran de toda la confianza del rey que se iban a encargar de la administración del territorio, de los impuestos, del comercio y que tenían que reportar todas esas ganancias a la corona española. Otra de las cuestiones que incorporó Carlos III y Carlos IV fue a los militares. Los militares y los hombres de clase media ilustrados los colocó en el gobierno. ¿Para qué? Para que siguieran teniendo esa lealtad al rey y que pudieran reportar todo lo que estaba entrando en la Nueva España. Fíjense bien nada más todas estas reformas que hace Carlos III y Carlos IV. Hubo reformas en el ámbito político, del poder, en el ámbito económico, en el dinero, y en el ámbito social, es decir, en los grupos que había en la Nueva España. Por ejemplo, las reformas borbónicas en el ámbito político aumentaron el control de España sobre las colonias. Como antes era el virrey el que tenía el control, ahora era el rey el que estaba viendo de cerca qué era lo que estaba sucediendo en Nueva España. En el ámbito económico, intentaron aumentar la productividad económica, les pusieron más impuestos y logró tener el control de la economía en la Nueva España. Y en la parte social, restó el poder a los criollos y a los indígenas, que los indígenas de por sí no tenían este poder, pero les restó poder. Entonces, fíjense bien, en economía y en religión lo que sucedió. En economía se expidió el primer papel moneda y esto permitió que el comercio fuera más fluido, que pudieran vender y comprar con mayor velocidad. Se permitió mayor circulación del capital. Por eso es que ellos que lo que querían era que se recuperara la economía de España. Se creó el Banco de San Carlos, que es el primer banco estatal que hay de España
en la Nueva España. Aumentaron las cargas hacendarias o fiscales, es decir, aumentaron los impuestos, pagaron más por los productos que vendían y que se compraban. Desaparecieron los privilegios de la iglesia, muchachos, y prohibió las órdenes monásticas. ¿Qué quiere decir esto? Como los monasterios, los jesuitas, los franciscanos, los agustinos estaban teniendo mucho poder económico, lo que hicieron los reyes Carlos III y Carlos IV fue expulsar a los jesuitas de los territorios españoles. Ya no los queremos aquí. Y la corona española se adueñó de las propiedades de esos sacerdotes. Evidentemente, después hubo un reencuentro. Se impidió la fundación de nuevos conventos y se impidió la admisión de nuevos novicios por 10 años para que los monjes no crecieran mucho en Nueva España. Las relaciones con la iglesia obviamente se restablecieron más tarde porque recuerden que la iglesia en ese momento tiene un poder muy, muy importante en el mundo. ¿Cuál es una de las consecuencias de estas reformas que hacen los Borbones? Pues el malestar entre la población española. A ver, me están cobrando más impuestos. Se llevaron a los frailes, que son los que nos dan educación. Ahora la administración por intendencias está más cerrado. Nos están vigilando y nos están impartiendo justicia desde las mismas intendencias. No nos dejan tomar decisiones. No nos dejan tomar justicia porque recuerden que los pueblos querían aplicar la justicia por usos y costumbres. No, los españoles no lograron del todo cambiar las ideas de los indígenas. Entonces, quitaron el poder a los criollos y esto se volvió un problema fuertísimo en la Nueva España. Miren, aquí están todas las intendencias que se crearon en este mapa, todas las intendencias que se crearon para poder tener control sobre el territorio de España. ¿Ya se dieron cuenta de qué tamaño era México? Nos robaron más de la mitad, si no es que la mitad. Sí, mucho territorio. Bien, pues de las reformas borbónicas hay lo siguiente. El rey tendría todo el poder y no lo iba a compartir con nadie. Segundo punto. Creó un ejército leal al rey de España. Los intendentes rendían cuentas directas al rey. Estos intendentes estaban encargados de cobrar impuestos de la hacienda, de construir caminos y puentes, de impartir justicia, organizar la policía, de realizar mapas de sus provincias y de analizar las condiciones regionales y castigar la vagancia. Pobrecitos, a muchos de ustedes ya los hubieran castigado por andar en la vagancia. Se transformó la Real Audiencia, la que era la que daba justicia. Y entonces aparecieron los visitadores. Los visitadores dependían directamente del rey y ellos iban a decir qué estaba bien hecho y qué no estaba bien hecho en la audiencia. Y sustituyeron a todos los funcionarios criollos y los sustituyeron con funcionarios españoles que venían de la península. Aparece también una figura que se llaman los alcaldes mayores en estas intendencias que estoy marcando acá. Ellos se encargaban en esas intendencias de recolectar los tributos en los pueblos indígenas. No eran lo mismo los alcaldes mayores que los intendentes. Los intendentes se encargaban del territorio con los españoles y con los criollos, pero a los indígenas les correspondían los alcaldes mayores. Una de sus funciones era cuidar a los indígenas. Una de sus funciones era cuidar a los indígenas. ¿Ya quedó por ahí, Dafne? Sí, ya se escucha mejor porque se escucha poco de... Gracias. Ok. Entonces, los alcaldes mayores recolectaban el tributo en los pueblos indígenas
y una de las funciones era cuidar a los indígenas, pero como ganaban poco, pues también ellos se prestaban a la corrupción. Imagínate, desde ahí la cuestión de la corrupción. El dinero nunca llegaba completo a España debido a la corrupción y a los desfalcos. Pues este es el resumen de las reformas borbónicas en el ámbito político, social y económico. Y esto les voy a pedir que esté en su cuaderno, no lo copien ahorita, pero vean, en el ámbito político estaban ellos basados en el absolutismo ilustrado, les restaron poder a los criollos, les restaron poder a la iglesia y expulsaron a los jesuitas y redujeron el poder de las corporaciones para concentrarlas en el rey. En el ámbito social se generó mayor desigualdad social, aunque se desarrolló la ciencia y las comunicaciones. Y en el ámbito económico se establecieron intendencias, que ya les dije que son los territorios más pequeños para poder tener mayor control sobre de ellos. Se establecieron, muchachos, vales reales y aumento de impuestos. Es decir, préstamos de la corona para poder tener ganancias. Se determinó el libre comercio. ¿Y qué creen? Que se hicieron estancos de tabaco y azogue. Ahorita vamos a ver lo que es un estanco, no se preocupen, es un monopolio. Van a entenderlo en la siguiente diapositiva. Este es el resumen de las reformas borbónicas. En la parte económica, se mejoraron los sistemas para llevar las cuentas y que no les hicieran el cuentos chinos, ¿verdad? O cuentas chinas. Se les quitó el monopolio del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México y la administración de alcabalas. Es decir, estas alcabalas, ustedes tienen que sustituir la palabra alcabala por impuestos. O sea, el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, que estaba organizado por criollos, que decían que se vendía, que no se vendía, se quitó el monopolio, es decir, se les quitó el poder. Y entonces y el poder de administrar los impuestos, y eso pasó a manos de la corona, a manos de una persona que fuera muy de mucha confianza para la corona. Se permitió abrir consulados de comerciantes en Veracruz, Guadalajara y Puebla, es decir, se extendió, pero bajo el poder de la corona. Se permitió la apertura de comercio con el extranjero. Eso no existía. Se pudo comerciar con Perú, se pudo comerciar con Argentina a partir de esta apertura. Y se suspende el sistema de flotas. ¿Se acuerdan que iba un barco una vez al año y que llevaba todas las ganancias y todo el rollo a España? Se suspende el sistema de flotas, ya no es así. Y entonces dice, quien quiera llevar cosas a España, que lo haga en sus barcos particulares. Y si los asaltan, su problema. Fíjate bien, cuántas cosas sucedieron en este corto tiempo. Se pusieron impuestos a las pulperías. ¿Qué es una pulpería? ¿Quién sabe? Es una tienda de abarrotes. Hoy es una tienda de abarrotes. En ese momento es pulpería. Al azogue se le puso impuesto. El azogue, ustedes lo conocen. ¿Qué es el azogue? ¿Alguien sabe? No. Pues los impuestos, ¿o no? ¿O sí? No. Los impuestos son las alcabalas. El azogue, ustedes lo ven en los termómetros. Bueno, ya casi no, porque ya no hay de esos termómetros. ¿Qué era lo que tenía un termómetro por dentro? ¿El mercurio? Ándale. ¿Mercurio? Se puso impuesto al mercurio. ¿Y saben por qué? Porque el mercurio le servía para poder modificar el oro que extraían de las minas. Por eso es que se utilizaba mucho y se le colocó impuesto. A la sal, a los naipes, a la lotería, al tabaco y al papel sellado por la corona. También
pidió préstamos forzosos a corporaciones y particulares. No era de que quisieran, tenían que prestarle a la corona. Bien, ¿voy bien o me regreso? Bien, todo bien. Excelente. Sí, va bien. Muy bien, pues después de la minería, muchachos, el tabaco fue la actividad más productiva del virreinato. La gente, muchachos, hacía en las casas tabacos para venderlos. Entonces la corona se dio cuenta de que ahí había mucha lana, mucho dinero por la venta y que ellos estaban manufacturando los tabacos. Y entonces dijo, no, 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 a ver, traigan para acá, no, 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 nadie puede, yo voy a establecer una fábrica, voy a establecer quién puede producir tabaco. Y entonces hizo un monopolio, es decir, mono viene de uno, polio de poder, una sola empresa que le quitó a todas las familias de Nueva España la posibilidad de hacer cigarros de tabaco. Y entonces ellos, la corona, se quedó con con la posibilidad de ser el único que producía estos productos. Este monopolio se llaman estancos. Muchachos, a mí me gustaría que aquí pudieran hacer una especie de glosario porque si no se les van a olvidar palabras. Estanco es un monopolio, es decir, que solo una empresa tiene la posibilidad de realizar un producto. La cuestión de las pulperías, para que sepan que son tiendas de abarrote, la situación de la alcabala, que son, ¿cómo se llama? Impuestos, el azogue, que es el mercurio. Van a decir, maestro, ¿y por qué no lo puso mejor así en la presentación? Pero ustedes tienen que ir aprendiendo también sinónimos, un montón de sinónimos. La corona también se da cuenta que no tenía permitido el aguardiente. Y entonces había contrabando de aguardiente en la Nueva España. Pues les gustaba tomar aguardiente a la gente de Nueva España. Entonces la corona dice, sí, no, pues mejor legalizó la venta de aguardiente. Y a través del aguardiente logró obtener otros impuestos más para España. Se le concede mayor libertad a Nueva España para realizar intercambios comerciales, aunque limitados a Perú y Nueva Granada. Acuérdense que Nueva Granada estaba muy cerquita de la Nueva España. Se quitaron los impuestos a la entrada de maquinaria y materias primas. Bien, pues vamos entrando a la recta final de esta presentación. Si nos hubiéramos puesto a escribir todo esto, imagínense, no hubiéramos terminado. Una de las consecuencias es que provocó mucha resistencia y desencadenaron procesos inesperados, pues había modificado y agraviado a un sistema tradicional compuesto por muchos grupos de personas. ¿A quiénes perjudicaron? A los eclesiásticos, a los de la iglesia, a los comerciantes, a los indios, a los criollos, a los artesanos. Entonces la sociedad en general estaba enojada con la monarquía española. Estas reformas trajeron como consecuencia un apoyo también a la ciencia y la tecnología, lo cual permitió el crecimiento de las universidades y el surgimiento de manifestaciones artísticas, por ejemplo, el neoclásico. A ver, restó privilegios, hubo una nueva organización política, obtuvieron mayores recursos económicos y fue una nueva forma de organización. ¿Ustedes qué creen que haya sucedido con todo esto? Modificó lo que ya normalmente tenían el pensamiento los pobladores. Muy bien, transformó el pensamiento de los pobladores. Y esa transformación del pensamiento de los pobladores desencadenó en la lucha de independencia. Porque ya no estaban a gusto con las decisiones que estaban tomando los reyes en la Nueva España. Aquí es... Estaban inconformes. Kevin, sí, estaban inconformes. Aquí es justamente con estas reformas borbónicas
con las que realmente empieza el movimiento de independencia de nuestro país. ¿Se habían ustedes puesto a pensar eso? No. 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 Ok, a ver, Dafne, ábreme tu micrófono y quiero preguntarte algo. A ver, ¿qué pasó? ¿Ustedes ya habían visto las reformas borbónicas en los programas de Aprende en Casa? Sí, pero no le había entendido tanto como ahorita. Ok, pregunta, ¿entiendes la importancia de estas reformas, que estas reformas tuvieron en la Nueva España? Yo digo que en cierto sentido sí, porque hubo un mayor control en la forma de, o en un control en la población o algo así. Ok, y eso no les gustó, ¿verdad? A los que habitantes de Nueva España. No, pues los dejó peor y pues de cierto sentido es una parte de lo que llevó a la independencia. Muy bien, Dafne. Por ahí, Lalo, no seas malito. Ábreme tu micrófono. Dígame, profesor. Dime 3 causas que dieron origen a las reformas. ¿En dónde lo encuentro? Ojo, me lo puso difícil. No te preocupes, Lalo. Se van a regresar acá, Lalo, fíjate, Ajá. y se van a colocar en las primeras diapositivas. 3 causas. Aquí están. Pueden ser cualquiera de estas. Los ideales de la Ilustración, la Revolución Francesa o la Independencia o la consolidación de potencias, ¿vale? Sí. Por favor, van a contestar estas preguntas que les coloqué aquí en la última diapositiva. Eso es lo que van a hacer y me van a hacer el resumen, pero del video que les coloqué en el Classroom. A ver, voy a preguntar, Alejandro, esta sí te la sabes. ¿Qué dinastía promovió las reformas? La borbónica. Excelente, muy bien. Ahí dice, menciona 3 ideas del gobierno de Carlos III. Se regresan a la diapositiva y pueden anotar. 5 reformas de Carlos III y Carlos IV. Ahí hay unas importantes, como por ejemplo la creación del ejército, el aumento de los impuestos, la expulsión de los jesuitas. Sí hay varias que tienen que ver. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las reformas? Pues ustedes ya escucharon el descontento y por lo tanto es el antecedente de la independencia. Y al final van a elaborar en el cuaderno el esquema de las reformas borbónicas. Este 6 en realidad es este que está aquí. ¿Sale? Muy bien, pues voy a la sección de preguntas y respuestas. ¿Cómo vieron la clase de hoy? A ver, díganme. Estuvo interesante. Ok, Daniela, platícame, ¿cómo estuvo la clase de hoy? Pues sí, maestro, estuvo muy interesante y también estuvo buena la información que nos dio de las reformas. Perfecto, Dani. Pues muy bien, muchachos. Vayan colocando entonces. Si tienen alguna duda, con gusto pueden escribirme o pueden decirme, pero vayan colocando su nombre completo en el chat. Yo tengo una duda, maestro. Adelante, Kevin, dime. Entonces, en los videos de ayer y el del jueves, los 2 temas vienen en solo un video, ¿verdad? Los 2 temas vienen en un solo video y hay un tercer tema que no viene señalado en los videos, pero que tienen que colocar el subtítulo en el cuaderno, por favor, Kevin, ¿vale? Ok, maestro, muchas gracias. Y para la sesión en línea tienen que entregarme el resumen del video que viene en la sesión en línea, las preguntas y su esquemita. Y ya no, si lo hacen, les prometo que si lo entregan todo completito, no les dejo tarea de vacaciones. Va, trato. Para que disfruten.
Muchachos, pues no me resta más que desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Cuídense mucho, disfruten sus vacaciones. Nos vemos regresando el día, me parece que va a ser miércoles 13 me parece, que va a ser el día que nos vamos a ver nosotros en historia. Y les deseo de verdad un buen fin de año. Cuídense mucho para que cuiden también a su familia. Nos vemos. Gracias, igualmente, maestro Felipe. Hasta luego, maestros. Hasta luego, maestro. Hasta luego, profesor. Yo lo veo el sábado todavía. Nos vemos, Dafne. Cuídate mucho. Yo me despido formalmente el sábado. Voy a llorar. Hasta luego.